El pecado es una lucha constante en la vida de todo cristiano. No podemos ser ingenuos ni pasivos. La Biblia es clara, el pecado trae consecuencias devastadoras, y debemos enfrentarlo con determinación. Hoy te voy a compartir 14 versículos que no solo te enseñarán cómo luchar contra el pecado, sino también te advertirán de las consecuencias de no hacerlo. Primero, en 1 Corintios 10 y 13, Dios nos recuerda que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto significa que no hay excusas. Dios siempre nos da una salida. El problema es cuando decidimos no tomarla. Segundo, el apóstol Pablo advierte en Romanos 6 y 23, porque la paga del pecado es muerte. Si juegas con el pecado, estás jugando con tu propia destrucción. Dios no tolera el pecado. No se puede andar en dos caminos, o sirves a Dios, o sirves al pecado. Tercero, Jesús nos dijo claramente en Mateo 26, 41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos estar vigilantes. No podemos permitirnos bajar la guardia, porque la tentación siempre estará al acecho. Cuarto, en Santiago 1, 14-15, se nos advierte de cómo el pecado crece en nosotros, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No alimentes tus deseos pecaminosos, detén el pecado en su origen. Quinto, Efesios 6 y 11 nos dice cómo protegernos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No puedes luchar contra el pecado solo con tu fuerza. Necesitas la protección de Dios, la oración, la palabra, la fe. Si no te cubres con esta armadura, caerás. Sexto, en Proverbios 28, 13, la Biblia nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ocultar el pecado solo te lleva más profundo en la oscuridad. Dios nos llama a la confesión y al arrepentimiento. Séptimo, Gálatas 5 y 16 nos da la clave para vencer, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La única forma de luchar contra el pecado es viviendo en el Espíritu Santo. Si dependes solo de tus fuerzas, fracasarás. Vive en el Espíritu, y vencerás la carne. Octavo, en Hebreos 12, 1, se nos llama a ser radicales, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que ser drásticos. Corta de raíz lo que te lleva a pecar, sea lo que sea. No juegues con el fuego. Noveno, 1 Juan 1, 9 nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. No olvides que hay perdón en Cristo, pero también hay un llamado al cambio. No puedes confesar y seguir viviendo igual. Décimo, Romanos 12 y 21 se nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El pecado no solo se evita, se combate activamente con el bien. Haz lo que es correcto. Llena tu vida de buenas acciones y no dejes espacio para el pecado. Undécimo, en 2 Timoteo 2 y 22 se nos dice, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No solo te alejes del pecado, sino que corre hacia lo que es santo. Duodécimo, en Santiago 4, 7, se nos da una estrategia poderosa, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Sométete primero a Dios, y entonces tendrás la fuerza para resistir al diablo. Decimotercero, Proverbios 4 y 23 advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Protege tu corazón de aquello que lo contamina, porque el pecado empieza en los pensamientos y deseos. Decimocuarto, finalmente, en Mateo 5 y 29, Jesús nos advierte, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No significa literalmente sacarte el ojo, sino que debes eliminar de tu vida todo lo que te lleva al pecado, por muy difícil que sea. Recuerda, Dios es misericordioso, pero también es justo. El pecado no es un juego, y sus consecuencias son reales y eternas. Tienes que luchar, velar, orar y vivir en el Espíritu. No te engañes pensando que puedes lidiar con el pecado a tu manera.
Sigue a Cristo, arrepiéntete y elige la justicia cada día.